Muy buenos días. En el nombre del Señor quiero darles la bienvenida. Todos estamos aquí para recibir su palabra, para adorarle, para bendecirle, y vamos a ponernos de pie para cantar. Trate de cantar con su mente, no pensando en la linda voz que puede tener, no pensando eso. Cante imaginándose a Él en su trono de gloria, a nuestro Dios vivo y verdadero. Cante imaginando a Jesucristo a la diestra y cante glorificando al Espíritu Santo que está en usted. Es la promesa. En la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Él está aquí. Gloria a Dios. Bien, entonces cantemos para adorar y alabar a nuestro Dios. Por favor, chicas. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. En el Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Estamos cantando al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Qué le parece? Somos bienaventurados. La otra palabra para bienaventurados es felices, dichosos los que estamos cantando y adorando al Señor. Sigamos entonces cantando. Qué hermoso y qué poder tiene la palabra. La palabra de Dios se vuelve poder en nuestras vidas cuando la pronunciamos y la vivimos. Esta canción dice que solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. ¿Sabe que usted ha visto a un pajarito con depresión? O levantarse un pajarito y decir, ¿y ahora quién me dará de comer? Fíjese que si Dios tiene cuidado de las aves, también tiene cuidado de nosotros. Todos tenemos situaciones difíciles muchas veces, pero eso no nos debe cohibir para que le alabemos al Señor. Recuerde que la palabra tiene poder y a pesar de todo, no tiene que estar todo bien para que usted le alabe al Señor. Así que cante esta canción con mucho conocimiento. Acompáñenos.
Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy. Nueva soy. Una vez más. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy. Nueva soy. Nueva criatura soy. Nueva soy. Quiero dar la bienvenida especialmente a las personas que han venido por primera vez a este curso. Alcen la mano las que están por primera vez. Uy, estamos felices y bienvenidos. Y ahí tenemos un caballero, excelente. Vamos entonces a seguir adorando al Señor. Sigamos cantando. Esta canción dice que el gozo del Señor es su fortaleza. ¿Es verdad? Sí. Si es su fortaleza, aplauda, sonría, levante sus manos, acompáñenos. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú amar. Si tienes ese gozo, puedes perdonar. Y su gozo sin medida Él me da. Él me da agua de vida, sed no tengo más. Él me da agua de vida, sed no tengo más. Él me da agua de vida, sed no tengo más. Y su gozo sin medida Él me da. No es fácil perdonar cuando nos han hecho daño. No es fácil. En nuestras fuerzas es imposible. Pero el Señor nos enseñó la oración maestra del Padre nuestro. Padre, perdónanos o perdóname como yo también perdono. Entonces, chicas queridas, si quieres liberarte, perdona, pero perdona dando algo. Dios nos perdonó dando a su Hijo. Nosotros perdonamos llevando un regalito. ¿Qué le parece? Piensa si hay alguien a la que tienes que perdonar. Muy bien, ya nuestras coristas salieron y entonces tomen así. Yo no oré, vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo estamos aquí para agradecerte porque estamos en tu santo templo. Pedimos una bendición especial para el pastor Marcelo. Úngelo con el poder de lo alto para que pueda enseñarnos tu palabra. Oramos a ti, Padre, que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo y en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Y ya viene mi querido pastor. Hola, muy bien, gracias. Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos y todas. Bienvenidas a este estudio bíblico. ¿Cuántas están contentas de estar aquí y contentos de estar aquí? ¿Sí? Hay que venir con alegría a estudiar la palabra del Señor, nada de pereza, de desánimo, ni ponernos en el plan de que es difícil.
acercarnos al texto bíblico, porque cuando hay disposición en el corazón, pues el Señor nos muestra, nos revela y aprendemos. Entonces, es muy importante que siempre lleguemos con una actitud correcta, para poder estudiar la palabra. Y gracias por venir. Bienvenida a las personas que están por primera vez entre nosotros. Voy a recordar nada más que se requiere una lista de útiles, una Biblia, una libreta y un buen esfero o marcador, lápiz, lo que usted guste. Siéntase en casa, siéntase que no está aquí, no estamos entre expertos, estamos entre amigos para estudiar la palabra de Dios. Todos estamos para aprender. Vamos a revisar el tema de cuando esperas un milagro. Todos anhelamos un milagro, pero mientras sucede el milagro, ¿qué hacemos? Y hemos dicho la semana anterior que en este proceso de esperar un milagro hay 6 etapas que debemos transitar para que suceda el milagro. Así que hoy vamos a ver la etapa número 1. La semana anterior vimos de pasada todas estas cosas y hoy vamos a ver la etapa número 1. Pero yo quisiera recordar lo que decíamos la semana anterior. Si Dios quiere darnos un milagro, lo más importante que nosotros debemos tener claro es qué milagro le vamos a pedir. Si yo espero un milagro de Dios, debo tener con claridad en mi mente qué milagro le voy a pedir. No puedo pasar estos 3 meses, estas 12 reuniones, pensando y chispas, ¿qué le pido a Dios? La semana anterior dijimos que es importante pedirle a Dios el milagro y pedirlo de manera detallada, de manera bien clara, bien precisa, bien específica. Debo saber qué milagro le pido a Dios. No debo decirle, Señor, ayúdame con mis problemas. Debo decirle, Señor, ayúdame con este problema. Y decirle en qué consiste el problema. Esa es la tarea que usted debía hacer durante la semana. Por eso dejamos unas líneas al final del bosquejo para que usted detalle ahí su milagro. Hoy vamos a ver el primer paso de este proceso que se denomina cuándo o cómo Dios edifica tu fe, cómo Dios edifica su fe. Otro elemento, otro ingrediente importante para que suceda un milagro es la fe. Si no hay la fe, no hay nada. Es como querer cocinar algo al horno y no tener gas, ¿verdad? Tiene todos los ingredientes y todo listo, preparado para meter al horno y de pronto se da cuenta que no hay gas. Y ahí se quedó todo, ¿no? Entonces, no podemos esperar un milagro si no tenemos fe. Y eso es lo que vamos a conversar en estos minutos, así que les pido que usted tome en cuenta. Santiago 4:3 dice lo siguiente, ¿sí? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No tenemos lo que anhelamos porque estamos pidiendo mal. Y algo interesante que escuché en estos días es que los cristianos tenemos oraciones enfermas. No recibimos porque estamos orando mal, porque tenemos una mala costumbre. Estamos orando por pequeñas cositas para sobrevivir. Señor, ayúdame hoy día a tener un buen día. Y empezamos a orar por cosas tan pequeñitas y tan insignificantes que reducimos a Dios también en esas pequeñas cositas. Y Dios es un Dios grande, fuerte y poderoso. Habíamos dicho la semana anterior que nos olvidamos de pedirle a Dios cosas grandes. Nos estamos olvidando de pedirle a Dios cosas que nos maravillen, cosas que nos impresionen, cosas que nos muevan
el piso, ¿sí? Que nos dejen con la boca abierta. No estamos orando por cosas grandes, ¿sabe por qué? Porque no creemos lo suficiente. Porque no estamos creyendo lo suficiente, entonces no estamos dirigiendo nuestra oración a Dios por cosas grandes. Lo que tenemos entonces es producto de una fe deficiente. Lo que usted está pidiendo porque usted tiene poca fe, una fe chiquita, una fe deficiente. Y yo le pregunto, ¿usted tiene fe? ¿De qué tamaño tiene su fe? ¿En quién tiene su fe? ¿Para qué usted está pidiendo sus cosas? Santiago dice, ustedes piden mal, y cuando logran pedir algo, piden para sus deleites. Piden vanidades, piden cosas que no son trascendentales. Y entonces debemos preguntarnos, si Dios quiere edificar mi fe, ¿qué es lo que debo hacer? ¿O qué debo comprender para aumentar mi fe? ¿Cómo Dios quiere edificar, construir, darme más fe? Y hemos dicho en nuestras oraciones, Señor, dame más fe. Y quisiera que busquen el primer punto, Mateo 9:29, en la versión Nueva Internacional. Dice, se hará con ustedes conforme a su fe. Mateo 9:29 dice, se hará con ustedes conforme a su fe. Eso dice el texto bíblico. Y usted anote también en su bosquejo, por favor, complete. Se hará con ustedes conforme a su fe. Entonces, podemos preguntarnos ahora, ¿lo que estoy recibiendo de parte de Dios es porque Dios me quiere dar o es conforme a mi fe? Oh, desde que soy creyente veo que Dios me manda las bendiciones gota a gota. Hasta ahora no recibo un milagro. Quizás desde que usted recibió a Cristo, su fe sigue siendo poca. Conforme a su fe será hecho. Usted recibirá. Y les decía que hagamos un ejercicio. Ustedes me van a describir cómo es la mentalidad de un esclavo, de una persona que está privada de la libertad, que está atada, ¿no? que vive en esclavitud. ¿Cómo es la mentalidad de esa persona para cada día? ¿Cómo sería la oración de esa persona que vive esclavizada y que está condenada y a lo mejor ya lleva 30, 40 o 50 años cumpliendo una condena? Ya sabemos la rutina de un preso, de un esclavo. ¿Cuál sería su oración? Pongámonos en la mentalidad de esa persona. ¿Qué le pediría? ¿Cómo sería su oración? Más fuerte, que no escucho. ¿Libertad? ¿Ya? Muy bien. Pero él sabe que tiene que pagar una condena. Así que la libertad es como que... ¿Pediría paz? ¿Pediría gozo? ¿Qué más? No escucho una sola, por favor, alzando la mano, porque si no escucho un grupo. Fortaleza para poder sobrellevar. ¿Quién más? Por aquí adelante. Ya, muy bien, que el Espíritu de Dios no le abandone. ¿Perdón? Paciencia para aprender a esperar su tiempo. ¿Qué más? Que le ayude a ser libre. Una más, atrás, Ana. Ya, muy bien. Pero, ok, pediría el milagro de ser libre, esperanza, paciencia, etcétera.
Ok, hasta ahí. Pero déjenme decirles que creo que todavía estamos pensando como personas que gozamos la libertad. Debemos ponernos en la condición de un esclavo. Y en la condición de un esclavo, dice el texto bíblico que los israelitas se acostumbraron a vivir bajo esclavitud. Y cuando una persona se acostumbra a vivir bajo esclavitud, empieza a pedir cosas muy limitadas. Uno empieza a pedir cosas muy limitadas. Señor, si yo vivo en una celda, ¿no es cierto? Regálame un poquito de sol. Por esa ventanita, mándame un poquito de sol para abrigarme, ¿no? Entonces, un esclavo, una persona que está privada, siempre va a pedir las cosas también de manera limitada. Señor, un esclavo puede pedir un buffet de almuerzo. Puede pedir, sí puede pedir, pero puede tener un buffet. Va a estar limitado, ¿no es cierto, Señor? Que nos den el producto del hambre, ¿no es cierto? Aunque sea esa sopa que nos dan todos los días. Ese pan duro que nos dan todos los días, Señor, que no nos falte ese pan duro. Que hoy no me falte ese pan duro, que hoy no me falte el sol que me entre por esa ventanita. Pero la condición de estar esclavo me hace pedir las cosas de manera limitada. Que me regale un vasito de agua. Que me saquen al patio, pero que no me peguen. Que no nos castiguen. Nosotros estamos pidiendo a Dios de manera similar, de manera igual. Señor, este día tengo que ir a trabajar, pero Señor, ayúdame a soportar mi trabajo. Una mentalidad de esclavo. Señor, gracias te doy por mi trabajo, pero que aprenda a soportar el día de hoy a mi jefe y a mis compañeros. Es una mentalidad de esclavo. Entonces, eso demuestra cómo nosotros es nuestra fe. ¿Se hará conforme o se hará con ustedes conforme a su fe? Hay que romper la mentalidad de esclavo. Hay que romper la mentalidad de esclavos. No somos personas limitadas. Muchas veces nos levantamos y oramos para que Dios nos perfeccione en nuestras limitaciones del día. Señor, ayúdame a hacer el almuercito hoy. ¿Sí? Ayúdame a hacer estas gestiones hoy. Y oramos por nuestras limitaciones, por nuestras deficiencias, por nuestras enfermedades. Señor, que hoy no me dé gripe, ¿sí? Que hoy no me roben, que hoy no tenga miedo. Oramos por nuestras limitaciones. Dios dice, no, ustedes son mis hijos. Y si ustedes quieren un milagro, eso no es milagro. Eso no es un milagro. ¿Y sabe qué? Nos estamos hundiendo como seres humanos con cosas tan chiquitas. Nos pasa algo y sentimos morir. Me lastimé el dedo, me astillé, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me desangro, ¿no es cierto? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué todas las cosas están contra mí? Solo se astilló. Debemos abandonar esa mentalidad que nos tiene prisioneros. Miren, vamos a abrir Mateo 9, los versos del 1 al 8. Vamos a ver una historia que nos invita a romper esa mentalidad de esclavo. Mateo, el capítulo 9, los versos del 1 al 8. ¿Sí? Dice así: entonces, entrando Jesús en el barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este es blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Aquí tenemos un pasaje muy interesante. ¿Un paralítico necesita un milagro? Buscaba un milagro. Y esta persona, ¿sí?, no se podía mover, alguien le trajo. Dice, le trajeron a un paralítico. Un paralítico no se puede movilizar por sí mismo. Alguien fue comedido, compasivo, le ayudó, le dio un aventón, ¿sí? Se enteró que Jesús pasaba por allí y le llevaron al paralítico. Pero lo más importante que debemos nosotros fijarnos es que Jesús no se queda impresionado y le dice, chispas, no puedes caminar, ¿qué te pasó? ¿Por qué te quedaste paralítico, no? ¿Qué pasó con tus piernas? ¿Desde cuándo no caminas? No, Jesús no se fijó en la parte física, sino que Jesús dice, al ver la fe de ellos, del paralítico y de los que lo llevaron. Así dice la Biblia, al ver la fe de ellos, no solamente la fe del paralítico. Es importante que también las personas que están alrededor del que requiere el milagro tengan fe. Cuando se va a visitar a una persona enferma y oramos por sanidad, y si una de las familiares no cree en Dios o no tiene fe y dice, no, esto no pasa, ya nos dijeron que va a morir o que el diagnóstico es tremendo, ¿no? Es preferible que la persona que no cree salga de la habitación. Porque Jesús, cuando quiere obrar, requiere la fe de todos los que están ahí. De los que les llevaron al paralítico, como la del paralítico. Y uno tiene que ser sincero. Porque si yo soy incrédulo y mi fe es poca, por mi falta de fe, no puede recibir otro sanidad. Y si yo soy el paralítico, yo quiero que Jesús vea mi fe. Y esta mañana Jesús quiere ver su fe, Él está viendo su fe. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿sí? Al ver la fe de ellos, les dijo Jesús, no le dijo directamente levántate y camina. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Este es otro principio que debemos aprender. Que el primer milagro que Dios quiere hacer no es cambiar la circunstancia física de nosotros, sino cambiar la condición del alma. Y el primer milagro que Dios quiere hacer es que Jesús, al vernos a nosotros, en nosotros encuentre fe y Jesús diga, porque tienes fe, ponga su nombre, porque tienes fe, Anita, Oded, tus pecados te son perdonados. Es decir, Dios le está otorgando salvación. El primer milagro que ocurre cuando uno tiene fe es que es salvo. Que Jesús mira mi fe y Él me salva, me perdona los pecados y me limpia, me hace una nueva persona. Entonces, si usted no hizo la tarea la semana anterior y hoy vino con su papelito en blanco y dijo, todavía no tengo mi milagro que quiero, ese es el primer milagro que usted debe pedir. Señor, quiero que veas mi fe y perdones mis pecados. Después de perdonar los pecados al paralítico, Jesús le dijo, los escribas se enojaron. ¿Cómo es no? Un blasfema le viene a decir al paralítico, es una ofensa, ¿no? Es una ofensa.
tus pecados te son perdonados. ¿Acaso el paralítico necesitaba perdón de pecados? El paralítico necesitaba que rápido le diga, levántate, camina, ¿no? Y Jesús les da una gran enseñanza a los expertos y les dice, miren, voy a otorgar sanidad, pero más importante es otorgar salvación. Si usted está buscando un milagro, busque el milagro de la salvación para los suyos, para los que están a su alrededor. Y luego Jesús le dice al paralítico, levanta, toma tu lecho y anda, camina. Y sucedió y se fue. Pero hay otro pasaje de la Biblia, en Mateo 8:26. Regresemos una página más atrás nomás, unos versículos más atrás. Leo todo el fragmento del 23 al 27, ¿sí? Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Versículo 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo Dios edifica la fe? En medio de la tempestad. Si usted está pasando una tempestad, es un tiempo propicio para que Dios edifique su fe. En la tempestad los discípulos estaban en la barca, las olas venían, esa barca ya se destruía, tenían miedo, regresan a ver y Jesús estaba dormidote, ¿sí? Tranquilote, ¿no es cierto? ¿Y no le ha ocurrido a usted que cuando está pasando una situación difícil en casa, usted va a contarle a alguien y esa persona está más tranquila que qué? Y Jesús dice, se levanta y ordena que se calmen los vientos, que se calme el mar, y se calmó. Y la gente se maravilló. Pero antes de que Jesús haga eso, también Jesús miró la fe y les calificó y les dijo, hombres de poca fe. Si usted tiene una tempestad en su vida, que Jesús le mire, pero que Jesús no le mida su fe. Y que no llegue a decirle, eres una mujer de poca fe, eres un varón de poca fe. Yo conozco tu tempestad, yo estoy en tu bote, yo estoy contigo. Yo puedo traer bonanza nuevamente, calma, quietud, pero ¿por qué tienes poca fe? El Señor dice, somos hijos de Dios, somos creyentes, pero nos pasa algo y cae nuestra fe. Y a veces una persona inconversa, un incrédulo, un impío, un pagano, tiene más fe que el mismo creyente que está en medio de la tempestad. Somos llamados a tener fe y una fe distinta. Voy con otro ejemplo. Antes de pasar al punto 2, vamos a Mateo 9. Mateo 9, los versos del 27 al 31. ¿Sí? Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. 2 personas ciegas. No le podían ver a Jesús que pasaba por ahí, pero escucharon de un Jesús. Escucharon de un Jesús. Y esas 2 personas ciegas gritan a Jesús, hey, hijo de David,
ten misericordia de mí. Y Jesús se regresa a ver y les hace una pregunta que no es tan lógica y parece un poco descomedida, ¿no? Porque les pregunta y les dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Acaso Jesús no se dio cuenta que estas personas estaban ciegas? Jesús le dice a usted, ¿qué puedo hacer por ti? Usted está en medio de una tempestad, de una dificultad. Usted le dice, Señor, ten misericordia de mí. Pero Jesús le pregunta nuevamente a usted, ¿qué puedo hacer por ti? Los ciegos le dijeron que querían recuperar la vista. Y Jesús les dice, conforme a vuestra fe se ha hecho. Conforme a vuestra fe se ha hecho. No les dijo, ábrase los ojos, ¿no? Les dijo, conforme a su fe se ha hecho. Si ellos tenían poca fe, seguramente veían borroso o se quedaban igual de ciegos. Pero tenían tal fe en Jesús que sus ojos fueron abiertos y miraron milagrosamente, completamente. Si usted quiere ver un milagro completo en su vida, usted tiene que aumentar su fe. Usted tiene que aumentar su fe. Vamos al punto número 2. Entonces, punto número 1, se hará conforme a vuestra fe. Si yo quiero un milagro, quiero recibir un milagro de Dios, Dios va a obrar en mí, quiere hacerlo, Él tiene misericordia, Él quiere calmar mi tempestad, quiere romper mi mentalidad, pero el Señor dice, yo voy a obrar conforme a tu fe. Segunda cosa, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, miren, la palabra de Dios me dice que si yo me acerco a Dios a pedirle un milagro, tengo que acercarme con fe. Si no creo en Dios, si no tengo fe en Él, ¿cómo voy a recibir? Debo creer en Dios, debo tener fe en Él para recibir. Debo acercarme creyendo. Debo acercarme rompiendo la mentalidad de esclavo. ¿A usted le gustaría que le hubiera gustado que sus padres le pongan por nombre Dolor? Aunque hay el nombre Dolores, ¿no? Sí, hay Dolores. ¿Le hubiera gustado que le pongan por nombre Tristeza? Ven tristeza para acá, ven dolor para acá, que le llamen así. Pues este es el significado del nombre de un personaje que está en Primera de Crónicas, que se llama Jabes. Jabes, ¿sí? J-A, Jabes. Este personaje, en Primera de Crónicas 4, puede anotar usted, 4 versículos 9 y 10, dice así, le voy a leer. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo, le puso así por cuanto lo di a luz en dolor. Le puso Jabes porque le recordaba o le significaba el dolor de haber dado a luz. El dolor de haber dado a luz. Versículo 10 dice, ¿qué hizo Jabes? ¿Qué hizo este personaje? E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y el Señor le otorgó. Jabes fue puesto así por su mamá porque le recordaba el dolor de parto. Y nuestra vida puede ser todo un dolor. Y es un dolor cuando no tenemos a Dios. Y el dolor se profundiza más cuando no creemos en Dios, cuando no tenemos fe. Pero Jabes levantó una oración a Dios y le dijo, Dios, ensancha mi territorio. Yo no le puedo pedir, Señor, dame un poquito de sol hoy día.
Señor, ilumina mi vida. Señor, no puedo pedir, llévate mi tristeza nada más. Si Él me ha dado una corona de gozo, Él ha cambiado mi lamento por alegría, por baile, por algarabía. No le puedo decir, Dios, llévate este dolor de cabeza, nada más. No le pida así, pídale a Dios una salud completa. Eso es romper, eso es pedir como Jabes, Señor, ensancha mi territorio. No le pida salvación solamente por su esposo, pida salvación por toda su familia, por su generación, por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, por todos pida. Es que usted dice, es que mis hijos todavía están solteros, aún no se han casado. Pero empiece en oración creyendo a ensanchar el territorio, a buscar la bendición mayor de Dios. Y hay un versículo, hay muchos versículos que habla la Biblia respecto a la fe, pero vamos al de Mateo 17:20. Mateo 17:20. Dice así: Jesús les dijo a los discípulos, ¿no? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada será imposible. Tan poca es nuestra fe que el Señor dice, si tan solo ustedes llegarían a tener una fe como un granito de mostaza, pudieran decir a una montaña, pásate de aquí a este lado, y la montaña se pasaría. Ahora, en nuestra vida tenemos montañas de problemas, montañas de dificultades, pero si usted no tiene fe en Jesús, esa montaña no se va a resolver. Usted necesita aprender a desarrollar fe en Jesucristo, fe en Dios. Y esta mañana he traído una bolsita de semilla de mostaza, de granitos de mostaza. Así que va a haber para todos, ¿sí? Va a haber para todos. Pili, ¿me puede ayudar, por favor? Van a retirar con Pili, cuando se vayan a la clase, una bolsita de estas, ¿sí? Hay para todos. Una, por favor. No pida para la vecina, para el amigo, ¿sí? Nada, para usted. Este es para el estudiante de Biblia fiel y aplicado que viene. Ok. A Pili al final va a retirar su granito o semilla de mostaza. Y es tan chiquito que la palabra dice, si tú llegas a tener tu fe de este tamaño, tus montañas de problemas se van. Señor, perdóname, porque mi fe es tan escasa. ¿Cuánto necesito aprender? ¿Y sabe cómo viene la fe? Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo hago para tener más fe? Lea la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, medite la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Él. Si usted no tiene fe es porque no tiene palabra de Dios. ¿A qué se aferra? Y la palabra de Dios es palabra grande, inmensa, es palabra hermosa. Entonces, como no tengo palabra de Dios, sigo pidiendo cosas chiquitas. Pero cuando tengo palabra de Dios, crece mi fe y puedo pedir cosas de una dimensión sobrenatural. De algo grande, algo magnífico, algo hermoso. Algo que va más allá de mis posibilidades. Por favor, ¿puede venir Josecito? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra también dice que muchos, en el final de los tiempos, muchos se apartarán de la fe.
muchos se apartarán de la fe. Muchas gracias. ¿Puede subir usted con una? Ok. Esto es ortiga. No es ortiga. Esto es mostaza. Esto es el producto de estos granitos de mostaza. Para que llegue a este tiempo, ha pasado 3 meses, regándole una vez, pasando un día agüita, en buena tierra, en buena maceta. Y aquí están, todo esto, está una cuarta parte de estas semillas. La cuarta parte ha producido todo esto. La mostaza puede llegar a medir hasta 4 o 5 metros de altura. Puede ser tan frondoso que la sombra se vuelve atractiva para hacer nido los pajaritos y para que los enamorados también vayan y se cobijen debajo de la sombra. Pero también tiene la mostaza muchas propiedades medicinales. Para la úlcera, tiene calcio, para el sistema nervioso. Y si usted busca en el internet las propiedades de la mostaza, un montón de cosas. La hojita, ¿sí? Pero muy pocos saben las propiedades de esto. Muy pocos la cultivan. Y hay hojitas que se van secando, pero mientras la tierra, la raíz reciba agüita, ¿no es cierto?, se va nutriendo. Hay aquí algunas tiras que son más gruesas que otras, unas que se van nutriendo más que otras. Hay hojitas que se van secando y van cayendo, y hay otras hojitas que van floreciendo y se van haciendo más grandes. El Señor dice así, miren, nuestras hojitas secas son nuestras ideas. Pueden caer nuestras ideas, pero lo que no puede caer son nuestras raíces. Y nuestras raíces son los principios en la palabra de Dios. Podemos estar a rato deshojados, pero si mis raíces están en la palabra, volveré a florecer. Daré el fruto, seré sombra, seré buen cobijo para otros. Así que el desafío, esto crece en 3 meses. Ustedes van a recibir el día de hoy estas bolsitas. Siembre la cuarta parte. En 3 meses, al finalizar el culto, el ciclo, yo quisiera que cada uno venga con su maceta. Porque es la muestra de su fe. Es lo que usted cultivó. Y para eso usted tiene que buscar buena tierra, una maceta elegante, ¿sí?, de la manera que usted guste, pero que usted la cuide. Y así como se va desarrollando y va creciendo, esto luego habrá que trasplantarlo porque se va a hacer un árbol inmenso. Hay que tener paciencia. Para que llegue el milagro hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Las plantitas no están a la venta. No se puede vender la fe. ¿Sí? Las plantitas no es de Josecito ni son mías, son prestadas. Son de otras hermanas que le hicieron. Yo sembré en mi oficina, sí, en mala tierra, las pepas nunca crecieron, no aparecieron. Falta de fe. ¿Ven? Puede ser, ¿no? Digo, ¿qué pasó con mis pepitas, no? ¿O fui yo que sembré mal en un lugar donde no era? ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que cuidemos nuestra fe. Y usted se va a llevar las pepitas para cuidarlas. No se vaya, Josecito. 1 minuto más. Si tenemos tiempo. Carlitos, ¿podemos proyectar un versículo? Gálatas 3:26. Anote, por favor. Gálatas 3:26 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo estoy seguro que soy hijo de Dios o hija de Dios? Mediante la fe. Si usted no tiene la fe en Cristo, usted no es hijo ni hija de Dios.
Y yo creo que si usted es hijo de Dios, el Señor le va a tener así, en sus manos, le va a cuidar, le va a cultivar. Usted hace su tarea, usted siembra, usted riega agüita, pero Dios da el crecimiento. Si usted cree en Jesús, usted hace su parte. Si usted desarrolla fe, lee palabra, se alimenta de la palabra del Señor, Dios va a hacer su parte. Él va a calmar su tempestad y Él va a hacer el milagro que usted espera. Lo que para el hombre le parece imposible, para Dios es posible. El primer milagro que debe pasar en nuestras vidas es tener fe en Cristo para ser entonces hijo de Dios. Tengo identidad, no soy un don nadie, no soy un huérfano, no soy un abandonado, no soy un tiro en el universo. Soy un hijo de Dios porque tengo fe en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Inviten a una persona más para la siguiente semana. No se olviden de retirar sus granitos de mostaza. Muchas gracias, Josecito.